Bien, estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más. Aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos saludando desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 16 de marzo de este 2025 y ya estamos listos aquí en la iglesia local que nos acompaña y saludar a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Animarles que este no sea un domingo más, una prédica más, sino que sea una oportunidad más que el Señor nos da por medio de su palabra, que nosotros podamos pesarnos y enderezar el rumbo si es que nos hemos salido de la ruta, ¿no? Y si estamos permaneciendo, pues que nos sirva como un refrigerio, ¿para qué? Para consolidarnos cada vez más, ¿no? Así es que animarles, hermanos, a que nos esforcemos todos, nosotros aquí como iglesia, usted ahí en el video, ¿no? Voy a pedirles a todos, hermanos, que vayamos al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 6. Vamos a leer 2 versículos, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, mientras la iglesia lo busca, ahí en el video animar a la gente a que siempre tengan la Biblia en la mano, ¿no? La Biblia no se pierda de ese gusto de estar uno deslizándose por el papel, ¿no? No sé si ustedes han visto que el papel de la Biblia es un papel especial, ¿cierto? Aparte de lo especial que le da a uno el tener contacto con ella. Bien, Gálatas 6:9, ¿estamos ahí todos, hermanos? Bien, dice la palabra del Señor: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Padre, te damos gracias en este día, gracias por tu palabra, Señor, que nos la has dejado, no solamente para que te conozcamos a través de ella, sino que también para que por medio de ella nosotros seamos fortalecidos, Señor, seamos reargüidos, animados, exhortados, preparados para toda buena obra, Señor. Gracias te damos por ella, Señor, porque entendiendo que cada vez que abrimos tu palabra, estamos abriendo tu mente. Cada vez que leemos un versículo, estamos leyendo uno de tus pensamientos, Señor. Y por medio de ella nos transmite lo que tú piensas, lo que tú sientes, para que haya en nosotros también el mismo sentir que hubo en ti, Señor. Así es que te damos gracias y nos disponemos a recibirla, no siendo solamente buenos oidores, sino que podamos ser también mejores hacedores de ella, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, estamos ya acomodados, hermanos. Les decía ahorita que empezó el video, antes de arrancar, que hoy es domingo 16 de marzo de este 2025. Hoy la iglesia Efesios 4:23 de Cartago pues está celebrando su aniversario número 11. Ya llevamos 11 años con las manos puestas en el arado y bueno, siempre que cumplimos un aniversario más, aprovechamos la oportunidad de hacer alguna referencia de todo este caminar, ¿no? O sea, obviamente son 11 años que llevamos. Yo en lo personal, este año ajusto 21 años de haber entregado mi vida al Señor. También ajusto 9 años de estar pastoreando aquí en Cartago. Y cada uno de ustedes llevará su cuenta, ¿no? Porque así como hay algunos datos en la vida de uno natural, el día que nació, cuándo cumple años, cuándo me gradué, cuándo me casé, pues también debería en la parte espiritual haber ese tipo de fechas, ¿no? ¿Cuándo arranqué yo este caminar con el Señor? ¿Y qué ha sido de mi recorrido? Que es lo que el Señor recomienda cuando dice: hey, detente y mira la senda antigua, mira lo que has caminado, ¿no? Y si hay algo hacia atrás que valga la pena y que te funcionó, pues camina por ella. Y si no, pues ¿qué dice? Dejando ciertamente todo atrás, concentrémonos y prosigamos a lo que está por adelante, ¿no? Entonces, todo esto de la iglesia de Cartago, hermanos, acuérdense, nada más haciendo historia, pues esto arrancó por allá en el 2014 como respuesta a muchas de las peticiones que nos hacían a través de nuestro programa de radio, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? De Radio Urbano, que tenemos el programa Sinceridad, y la gente decía: ¿cuándo van a poner una iglesia en Alajuela? ¿Cuándo van a poner una iglesia en Heredia? ¿Cuándo van a poner una iglesia en Cartago? Bueno, al final se dio la oportunidad de hacerlo en Cartago. Arrancamos ahí en el Molino, ¿se acuerdan? Estuvimos año y medio y ya llevamos aquí el resto del tiempo, ¿no? Algunas personas, muy pocas, que nos acompañan hoy aquí, están desde los inicios, desde que arrancamos hace 11 años.
Otros se han venido, ¿qué? Agregando, ¿cierto? Entonces, durante todo este tiempo, hermanos, muchas personas han pasado por aquí, ¿no? Alguna vez les dije, yo llevo por ahí un registro de la gente que viene, algunos se mantienen, otros se han ido para otras iglesias y están sirviendo allá, lo cual me parece bien, porque bueno, las almas son del Señor a la larga, y el hecho de que ya no estén con nosotros físicamente en esta congregación no quiere decir que se hayan salido de las manos del Señor, sino que han decidido ir a otro lugar porque creen que en otro lugar pueden ser más edificados y pueden ser de mejor provecho, ¿no? O sea, más útiles. Pero también sabemos que hay otras personas que ya no están en el Señor, que es lo que a uno le entristece, pues entendiendo obviamente todas las advertencias que la palabra da del regresar atrás, ¿no? Hay personas que han muerto físicamente también. Entonces, hay de todo, hermanos, hay mucha, como dice uno por ahí, mucha agua ha pasado por debajo de ese puente, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos aquí, seguimos firmes, manteniendo la línea siempre de la iglesia. Y quería aprovechar unos minutitos nada más, también aprovechando a la gente que nos visita, o alguien que nos esté viendo por primera vez, de la línea de la iglesia, ¿no? Siempre nos hemos mantenido en una misma línea, ¿no? Siempre hemos instado a la gente a que camine por principios, porque recuerde que hay dos formas de caminar. Usted puede caminar por principios o puede caminar por sentimientos. La recomendación siempre es camine por principios. ¿Por qué? Porque los sentimientos son traicioneros. Recuerde que dice la palabra que no hay nada más engañoso que el corazón, ¿no? Entonces, si uno se maneja por sentimientos, el estado de ánimo de uno y las decisiones que uno tome dependerán del sentimiento que tenga en su momento, ¿no? Entonces, por eso es mejor caminar por principios. Y la Biblia es un libro, bueno, no es más que un libro, pero digamos que es un escrito donde el Señor nos ha dejado una serie de ¿qué? De principios de vida, para que nosotros nos manejemos por ahí. Entonces, siempre hemos instado a que la gente camine por principios. Siempre hemos instado a que la gente aproveche cualquier mensaje de la palabra, ¿para qué? Para pesarse, ¿no? Para que se pesen, para que se evalúen, para que se midan ahí, para que de pronto alguna vez que lleguen a la presencia del Señor no sean hallados, ¿qué? Faltos de peso. Entonces aprovechemos ahora que estamos vivos, ¿para qué? Para que nos pesemos, ¿cierto? Entonces siempre hemos instado a eso, y el pesarse básicamente es que uno tenga claro exactamente quién es uno, quién soy yo bíblicamente, ¿no? Que va mucho más allá de que tengamos un nombre, un apellido, una profesión, una nacionalidad. Todo eso hace parte de algunas características demográficas nuestras, pero no encierran a la larga lo que nosotros somos, porque bíblicamente, ¿qué somos? O sea, si a uno le dice, ¿usted quién es? Y uno quiere responder bíblicamente, ¿cómo tendría que responder? Proverbios 23:7, que dice que uno es lo que tiene en la mente. Tal cual es el pensamiento del hombre en su mente, tal es él. Y por eso hemos dicho, y ustedes han escuchado, que uno es tan cristiano como ¿qué? Como pensamientos de Cristo tenga en la mente. Eso hace parte de la línea de la iglesia como tal, ¿no? Entonces, saber quién es uno bíblicamente. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acuérdense que la primera pregunta que le hizo el Señor a Adán, ¿cuál fue? ¿Dónde estás? No porque Dios no supiera dónde estuviera, sino porque Él siempre nos da la oportunidad de que nosotros mismos digamos dónde estamos. ¿Dónde está usted? Dentro del reino de Dios. Es más, ¿está usted dentro del reino de Dios? Entonces, todo eso hace parte de que uno sepa quién es, ¿no? Acuérdate que compartimos en estos días de que parte de la identidad cristiana es que yo sepa de dónde qué, de dónde vengo y que yo sepa para dónde voy. Y en ese transcurrir, que yo conozca cuál es el propósito de vida por el cual yo estoy aquí y que me esmere en cumplirlo. ¿Por qué? Porque de la manera en que yo cumpla mi propósito de vida, estaré listo para ir al lugar a donde quiero ir. Y pusimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que murió a los 33 años, que si muy joven o muy viejo, no, Él murió cuando tenía que morir. ¿Por qué? Porque ya había cumplido el propósito por el cual había venido. Eso, acuérdense, estoy haciendo un repaso, ¿no? No de los 11 años, porque ¿cuántos temas no hemos tocado aquí? Y yo traté de anoche que estaba ahí poniendo algunos temas. Yo digo, no, hombre, no los puedo poner todos porque no almorzamos hoy. Y ahí entonces, ahí sí me ahorcan. Entonces, básicamente eso, ¿no? Que la vida de uno es la suma de ¿qué? De las decisiones que uno haya tomado. Entonces, que yo estoy hoy donde estoy porque he tomado decisiones para estar aquí. Que es dentro de 5 o 10 años estaré donde, depende de las decisiones que tome. Las decisiones van a ser tan buenas o malas como buena o mala sea la información con la cual las tome. O sea, todo eso lo hemos visto, ¿no? Amén.
¿Qué más? A ver, básicamente eso depende de las decisiones, que venir a los pies de Cristo no es fácil, amén. No es fácil, es difícil, amén o no, pero que no es lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil? Permanecer, mantenerse, eso sí es lo verdaderamente difícil. Y entonces obviamente que seguir al Señor amerita o implica que uno encuentre resistencia, principalmente entre la gente que está más cerca de uno. Amén. Porque la principal oposición que uno recibe cuando uno le entrega su vida a Cristo es ¿de dónde? De la familia, ¿no? Y alguna vez les conté que yo vengo de una cuna netamente católica, ¿no? Y entonces, claro, al convertirse o volverse uno cristiano, y más ahora siendo uno pastor, pues siempre uno recibe, no rechazo, porque gracias a Dios yo no lo he tenido, pero siempre hay gente que le pregunta a uno, ¿no? Y todavía andas en eso, y todavía andas por ahí, ¿qué te pasó? Porque obviamente es parte de la tradición, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. Nosotros hemos sido fieles en la iglesia, hermanos, siguiendo la línea del Señor, a que en ningún momento, como decía Pablo, hemos usado palabras lisonjeras para atraer a la gente, ¿no? O sea, a la gente que viene aquí se le dice lo que él tiene que decir conforme a lo que está escrito en la palabra, que fue la misma estrategia de mercadeo, digámoslo así, que usó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque acuérdense que las empresas, les he dicho varias veces, las empresas tienen departamentos de mercadeo que se encargan de vender sus productos y ponérselos delante de la gente como si fuera la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Si usted no compra el producto nuestro, usted está fatal. Cómprelo para que le vaya bien. ¿Me entiende? El Señor no fue así. El Señor dijo, síganme. Pero eso sí, ¿en el mundo qué? Tendréis aflicción. Señor, yo te quiero seguir. Está bien, pero es bueno que sepas que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Amén. ¿Ya lo tienen claro? Sí. Ah, bueno, entonces el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y me siga. Pero sin engaños, sin lisonjerías. ¿Acuerdan lo que es una lisonja, no? Palabras dulces al oído. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, muy contrario a lo que se usa hoy en día en muchas iglesias donde se usan artimañas para atraer a la gente, que es lo que uno debe de tener o desarrollar ese discernimiento espiritual para saber qué es y qué no es de Dios. Porque dígame, en muchos lugares se usa eso, ¿no? Venga a los pies de Cristo y sus problemas se acaban, deje de sufrir, entréguele todas sus cargas al Señor. Pastor, pero eso está escrito. Sí, pero no crea que es de entregarle y usted sentarse ahí a rascarse el ombligo esperando que le lleguen las bendiciones del cielo. Porque ahora cuando abrimos el culto, ¿qué dijimos? ¿La fe qué cosa? La fe no es para todos. Del cielo cae sol y lluvia para todos. Amén. Pero las bendiciones de Dios solamente son ¿para quién? Para sus hijos. Todo eso lo hemos visto, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, bueno, en algún momento arrancamos explicándoles casi siempre al principio de los estados espirituales del hombre, que hay 3 estados espirituales. Está el hombre natural, que es el que no quiere nada con Dios. Está el cristiano carnal, que es aquel que le ha entregado su vida al Señor, pero es cristiano por definición, porque el que le entrega su vida al Señor, uno es con él, pero esa persona es un cristiano carnal porque todavía no ha renovado su mente, amén. Y está el cristiano espiritual, aquel que ya en Proverbios 23:7 tiene los pensamientos de Cristo, y entonces es el que pues, todo lo puede juzgar. Es aquel en el que Pablo dice, ustedes que son espirituales, ¿qué cosa? Restauren a los demás, a los débiles de la fe, pero ustedes. Entonces, vimos todo eso, los estados espirituales del hombre, que en el momento que usted le entrega la vida al Señor, usted entra en una guerra espiritual. Amén. Y que no, como es una guerra espiritual, no es una guerra cualquiera, y no es una guerra que se pelea con cualquier armas, tienen que ser armas, ¿qué? Espirituales, y que el campo de batalla, ¿dónde está? En la mente, que aquí lo ganamos o aquí lo perdemos. Amén. ¿Qué más tengo yo aquí? Y que entonces, como estamos en una guerra, tenemos que ser adiestrados, ¿para qué? Para la batalla, ¿cierto que sí? ¿Y qué es ser adiestrados para la batalla? Pues preparados para pelear. Y que cuando uno entra en una guerra hay 3 elementos que son claves. ¿Cuáles son? Primero, cuando yo entro en una guerra, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Identificar al enemigo. Primero, ¿ah? Segundo, ¿qué más necesito? Tener las armas. Y después, saber usarlas. Jorito, ¿cuánto llevas aquí, Jorito? ¿10 años? Identificar al enemigo, tener las armas y saber usarlas. Si a usted le falta cualquiera de esos 3, usted está derrotado. Amén, hermanos. Todo eso lo vimos también.
Y entonces hay gente que se confía en aquello que dice pastor, pero es que en Deuteronomio 28, ¿28 qué? 28:7 dice que Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Sí, pero eso hace parte de las bendiciones de Dios que están en Deuteronomio 28, que dice que si tú obedecieres, van a venir sobre ti muchas bendiciones. Y entre ellas está esa, que Jehová pelee contigo, contra tus enemigos. Pero eso es parte de las bendiciones. Y las bendiciones están ligadas ¿a qué? A la obediencia. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Van siguiendo la línea, ¿no? Amén. Entonces, obviamente es parte de las bendiciones tener claro nuestra identidad, de que nosotros nos aseguremos de que estamos sembrados sobre ¿quién? Sobre la roca. Amén. Sobre la roca que es ¿quién? Cristo. Y que a esa roca que es Cristo, Pablo y Pedro, lo vimos hace 8 días, fresquito, le llaman que Él es ¿qué cosa? La piedra angular, la piedra del ángulo, que hace 8 días lo explicamos bien que era una piedra del ángulo. Es esa piedra de referencia en las edificaciones, sobre el resto de la edificación está basado ¿en qué? En esa piedra. Y entonces, al ser Cristo, la roca, la piedra angular, que es el fundamento de nuestra fe, amén. Por eso la Biblia dice, hermanos, tengan mucho cuidado, ¿por qué? Porque hay de ustedes justos, si les fueren destruidos, ¿qué? Sus fundamentos, amén. Entonces hay que cuidar, hay que estar bien cimentados. Por eso es que hay un versículo que dice que él hace mis pies como de sierva. ¿Pero sierva con qué? Con C de casa, no con S. Acuérdense que las siervas o las cabras de monte se aferran a la roca y nada las tumba, ¿no? ¿Por qué? Cosas de la naturaleza. Amén. Entonces, así, a ese nivel tenemos que estar nosotros aferrados a la roca que es Cristo, porque es la piedra angular sobre la que reposa nuestra fe. Y entonces, como les menciono la fe, hemos hablado aquí que la fe, ¿qué es? La fe es el fruto ¿de qué? Del conocimiento, ¿no? Entre más yo conozco, más fe tengo. Entre más yo conozco a una persona, más fe le tengo. Si es que la información es buena. Porque si la información no es buena, pues menos fe le tengo. ¿Cierto que sí? Entonces la fe es el fruto del conocimiento, hermanos. Y para yo conocer, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para yo conocer a Dios? Buscarlo. Amén. Si yo lo busco, lo encuentro porque Él no se esconde. Y en la medida en que yo lo encuentre, lo voy a empezar a conocer. Y cuando lo conozca, lo voy a empezar ¿a qué? ¿A amar. Porque uno no ama lo que no conoce. Amén. ¿Y por qué es importante amar a Dios? Porque Él ama a los que le aman. Y además Él tiene grandes cosas ¿para quiénes? Para los que le aman. Amén, hermano. Estoy haciendo un recuento, ¿no? Y usted dice, pastor, ¿de qué está hablando? Todavía no hemos entrado al tema. Nada más estoy haciendo un recuento, nada más. Y ahorita me van a entender por qué los quiero llevar allá, ¿no? Entonces, hermano, ¿qué nos aconseja la Biblia para que conozcamos a Dios? Juan 5:39. ¿Qué dice? Escudriña las Escrituras. ¿Por qué? Porque a mí me parece que ahí está la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que conozcan a Dios, conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Amén, hermanos. Vamos por ahí bien, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver todo esto, hermanos, ahí es donde uno entiende aquello que hemos escuchado y que nos han repetido, de que el cristianismo es un ¿qué? ¿Es un qué? Un proceso. Amén. Es un proceso que arranca en el momento en que yo le entrego mi vida a Él y tengo que pasar una cantidad de etapas hasta que yo llegue a la tierra prometida. Amén. Y esas etapas las vemos resumidas clarito en Romanos 6:22, cuando dice la palabra, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí está el proceso. Mas vosotros que habéis sido libertados del pecado, ¿en qué momento hemos sido libertados del pecado? ¿En qué momento uno es libertado del pecado? Cuando se arrepiente, porque acuérdense que si no hay arrepentimiento no hay misericordia. Y si no hay arrepentimiento y misericordia no hay perdón. Entonces uno es libertado del pecado en el momento que se arrepiente, que nace de nuevo. Entonces, hemos sido libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios. Es decir, todo aquel que es liberado de esclavitud está llamado ¿a qué? A servir. Acuérdense lo que Moisés le dijo al faraón de parte de Dios, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva en el desierto. Amén. Entonces, liberados del pecado, hechos siervos de Dios, y como fruto recibimos ¿qué cosa? La santificación. ¿Qué es la santificación? Vivir una vida en santidad, ¿no? Amén. Y ya todos ustedes saben que es santidad, apartados, segregados para Dios.
Y si yo soy liberado del pecado, siervo de Dios, llevo una vida en santidad, pues el fin de eso, ¿cuál es? La vida eterna, ¿no? Ahí está todo. Desde donde arranco hasta donde voy, pero tiene que ir todo el caminar. Amén, hermanos. Entonces es un proceso, definitivamente, ¿no? Lo hemos hablado aquí de los procesos y de lo peligroso que es cuando un proceso se corta, porque cuando un proceso se corta, se pierde plata, se pierde tiempo, se pierde esfuerzo. ¿Me entiende? Todo eso pasa cuando un proceso en general se corta. Ahora, usted dirá, pastor, ¿y qué es un proceso? Bueno, se lo defino. Un proceso es un conjunto de fenómenos que se desarrollan en un periodo de tiempo y que suelen conducir hacia un fin específico. Puede definirse como una secuencia de acciones ordenadas que se realizan para lograr un objetivo. Eso es un proceso. Ese es el cristianismo. Una serie de etapas que se tienen que cumplir para lograr un objetivo, un fin como tal, ¿no? Y que digamos que ese proceso en la vida de todo que se dice que es cristiano, tiene que dar frutos, ¿qué cosa? Visibles. Tiene que dar frutos visibles. Si usted dice que le ha entregado su vida al Señor y lleva yo no sé cuánto tiempo, está bien. A no ser de que usted sea un recién convertido, un neófito, pero si usted dice que ya lleva tiempo, ese proceso del cristianismo en usted tiene que dar frutos visibles. Ahora, si no son visibles, no crea que la palabra es la que está fallando. La palabra no falla. Amén, hermanos. Ahora usted dirá, pastor, ¿y como qué frutos visibles? Bueno, facilito, lo vemos en Efesios 4. Si quiere, vamos todos a Efesios 4 un ratito. Rápidamente, estoy haciendo un repaso muy rápido. Efesios 4, hermanos, desde el versículo 17 en adelante. Amén, ¿están ahí? ¿Qué dice el título? La nueva vida en Cristo. Amén, hermanos. Que lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Vea, ustedes son iglesia. Ustedes tienen que tener una ¿qué? Una nueva vida en Cristo. No puede ser. Por eso es que muchas veces la palabra dice, en tu pasada manera de vivir, vosotros que antes eran. Amén, hermanos. Entonces, del versículo 17 al 21, hermanos, hay una lista que Pablo detalla ahí de las cosas que uno debería haber dejado. Ahora, pésese, acuérdese, los mensajes de la palabra son para que uno se pese, ¿no? Estas cosas ya no deberían estar en usted. Y si están, yo espero que usted esté en el proceso todavía de ir, ¿qué? Arrancando, despojándose de aquello que está viciado. Por ejemplo, Pablo le dice a la iglesia, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vaya poniendo ahí un check, ¿no? Un checklist ahí. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces ahí hay una lista corta, pero de cosas que uno debería ya haber dejado, ¿no? Amén, hermanos. En el versículo 22 dice que en ese proceso básicamente uno tiene que haberse despojado de eso, ¿no? Recuerda que Efesios 4, 22, 23 y 24 es algo que hemos repetido durante más de 15 años que lleva la iglesia, ¿no? Efesios 4, 22, despojados de la vieja manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En Efesios 4, 23, que esa es la razón por la cual nuestra iglesia se llama Efesios 4, 23, porque estamos plenamente convencidos, hermanos, que si uno no pasa por ahí de haber renovado el espíritu de su mente, no hay futuro en este caminar cristiano, ¿no? Renovados el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén, hermanos. Y del versículo 25 en adelante vienen una cantidad de cosas, porque vimos del 17 al 21 de lo que uno debería haber dejado. Del 25 en adelante, cosas que nos deberían caracterizar en esa nueva vida en Cristo. Amén. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, ¿qué cosa? Los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, ira y maledicencia y toda malicia, y antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, hermanos. Ese es el proceso. Hombre natural, cristiano carnal, cristiano espiritual. Amén. Tristemente hay gente que lo ha hecho al revés. Después de haber pasado acá y ser un cristiano espiritual, se han ido como Michael Jackson, ¿no se acuerdan? Siendo espirituales, volvieron a ser carnales y ahora andan apartados de Dios. Y lo triste de eso es que cuando usted hace el proceso a la inversa, dice la palabra que el estado postrero va a ser peor que el primero y que mejor les hubiera sido, ¿qué cosa? No haber conocido de la justicia. Amén. Amén o no. Entonces, hermanos, ustedes podrán decir, ahora, ¿qué es lo que le ha pasado a esa gente que ha retrocedido? Muchos de ellos, exceso de confianza, ¿no? El creer que ya uno lo alcanzó todo, ¿no? Si el mismo Pablo, siendo el que era, decía, hermanos, yo, no crean que yo lo he hecho todo, ni lo he ganado todo, ¿no? Yo dejo atrás lo que hice, lo que no hice, yo prosigo a la meta. Amén. ¿Estamos claros en eso, no? Entonces, ¿hasta cuándo, pastor, es ese proceso? ¿Hasta cuándo? Como dice por ahí una canción, mientras haya aliento en mí, ¿qué pasa? Dios, haz tu obra en mí. ¿Han escuchado esa canción? Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Mientras haya aliento en mí, haz tu obra en mí, Señor. Es decir, este proceso va hasta ¿dónde? Hasta que estemos en la presencia del Señor. Mientras estemos aquí, hermanos, ustedes, usted en el video, mientras estemos aquí con vida, el que crea que está bien, cuídese de no caer. Amén. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente todo este proceso Pablo lo presenta como una carrera, ¿no? Que también lo hemos hablado aquí, pero no como una carrera cualquiera. ¿Una carrera de qué? De resistencia, ¿no? Acuerden que las carreras de resistencia, uno para una carrera de resistencia se prepara diferente que para una carrera de velocidad. Porque una carrera de velocidad son 100 metros, ¿no? 10 segundos. O 200 metros, 20 segundos. La gente se prepara 4 años para correr esos 20 segundos. Una carrera de resistencia, ¿qué es lo primero que uno debería hacer cuando uno se mete a una carrera de resistencia? ¿Qué es lo que uno debería hacer? ¿Verdad? Entrenar y todo eso. Pero digamos que yo ya me entrené y todo eso y arranca la carrera. En una carrera de velocidad, cuando suena el disparo, parte del éxito de que uno gane es la rapidez con la que uno arranca, que le llaman el arranque, ¿cierto que sí? Pero en una carrera de resistencia, ¿qué pasa cuando suena el disparo? ¿Cómo arranca uno? Suave, ¿cierto que sí? Bueno, tampoco caminando, ¿ah? Pero uno tiene que dosificar sus, ¿qué? Sus fuerzas. ¿Por qué? Porque como decimos en Colombia, el camino es largo y culebrero. ¿Cierto que sí? Aquí no entienden eso, pero bueno, es que es un lenguaje muy elevado. Culebrero es porque a veces hay caminos que tienen muchas curvas como una culebra, ¿no? Entonces uno cuando se va dice, me voy porque el camino es largo y culebrero, ¿no? Entonces, hermanos, cuando uno habla de resistencia, es inevitable, porque si le dicen a uno algo de resistencia es porque es algo largo, y estamos de acuerdo que este proceso es un proceso largo, ¿amén? Entonces, cuando uno habla de un proceso largo, es inevitable que en uno se refleje, ¿qué cosa? El cansancio. ¿Amén? ¿Estamos claros, no? El cansancio va ligado a eso, ¿no? Eso es como cuando uno va, empieza el año y por ahí en los meses de noviembre, principios de diciembre, ya todo el mundo anda en modo vacaciones. ¿Por qué? Porque la gente está cansada, ¿cierto que sí? Ahora sí dirá, pastor, entonces usted está queriendo decir que porque lleva 11 años está cansado. Yo no he dicho eso. Lo que dije es que cuando un proceso es largo, es inevitable que el cansancio. Pero no estoy diciendo que cansarse sea malo. Ahora, ¿usted cree que cansarse es malo o no? Depende también. Depende. Depende, porque si es un cansancio físico, es parte de. Porque el mismo Pablo decía, hermanos, mi cuerpo exterior, ¿qué cosa? Se va desgastando, eso es inevitable. Yo, por ejemplo, a la edad que tengo, yo no tengo las mismas fuerzas de hace 20 años. Ni corro lo mismo de hace 20 años. Entonces, la parte exterior se va desgastando, pero la parte interior, ¿qué? Cada día se renueva más, se fortalece. Entonces el cansancio, hermanos, si es físico, no hay problema. ¿Cómo se resuelve el cansancio físico? Descansando. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Usted está cansado? Pues ¿qué? Descanse. Renueve fuerza. Pero el cansancio espiritual, el cansancio emocional, el mental, ahí es donde uno tiene que trabajar de otra manera, hermano. Entonces,
El cansancio obviamente es algo que nosotros tenemos que mirar sin descuidar como tal, sobre todo en una sociedad o en unos tiempos en los que vivimos ahora, donde todo se quiere que rápido. Amén. Todo se quiere rápido ahora. Ahorita usted manda un mensaje por WhatsApp y si en 5 segundos no le han contestado, usted dice, me ignoró. Y antes uno mandaba una carta y como a los 15 días le respondían y al mes uno la devolvía. ¿Me entiende? Ahora todo es muy rápido. Entonces, el cansancio, hermanos, en esta época es algo inevitable como tal. ¿Y por qué les voy a hablar del cansancio? Porque lo que leímos ahorita en Gálatas es uno de los consejos que Pablo le da a la iglesia. Le dice, no nos cansemos, pues. Amén. Y ahora les digo qué quiere decir ese pues, porque también tiene su significado, ¿no? Pero ahorita vamos a llegar ahí. El caso, hablemos un poquito del cansancio rápidamente, hermanos. Es inevitable y es muy peligroso el cansancio porque el cansancio lo puede llevar a uno a una palabra que sí menciona la Biblia, que es el abatimiento. ¿Han escuchado esa palabra abatimiento? Que de hecho hay un salmo que dice que, ¿cómo dice? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Cierto? ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿qué es una persona abatida? Una persona abatida es aquella que ha perdido el ánimo, la fuerza o la energía. Amén. De hecho, un síntoma de cansancio es cuando uno pierde, ¿qué cosa? Las fuerzas. Amén. Pierde las fuerzas. Entonces, es una persona que ha empezado, una persona abatida, una persona que ha empezado a sentir o a pensar que no vale la pena ya luchar. Entonces, es muy peligroso eso, hermanos. Y entonces, ¿cuánta gente que está luchando contra una enfermedad llega un momento en otro que dice, no, hombre, ya me rindo? Y dejan de luchar, ¿no? Eso es una persona abatida. O cuántas parejas en medio de los problemas que tienen en su matrimonio, llega un momento en que deciden ya no, ya para qué, divorcio, ¿no? Entonces dejan de luchar. Amén, hermanos. Entonces ese es el abatimiento como tal, ¿no? Y a eso era que se refería el salmista cuando decía, ¿por qué te abates, alma mía? Es decir, ¿por qué te desanimas? ¿Por qué pierdes las fuerzas? Dice, y te turbas dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, ¿no? Ahora, ¿cómo reconoce uno una persona abatida? Lo que dice la palabra, ¿no? De la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca, o los gestos, ¿no? ¿Cómo reconoce uno una persona enojada? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo reconoce uno una persona malagradecida? De la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Es la mejor manera. Por eso lo hemos enseñado aquí también, que si usted quiere conocer a una persona, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer? Póngala a hablar. Póngala a que hable. Que saque de lo que tiene aquí, ¿no? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca. Amén, hermanos. Estamos ahí, ¿no? Entonces, es importante eso, los gestos, que uno saque lo que tiene, ¿no? Y en medio de todo lo que hemos compartido en todo este tiempo, también se acuerdan que una vez les compartí, yo decía la parábola o la analogía del balón de fútbol, ¿se acuerdan? Que les conté la historia del balón de fútbol que me pasó a mí con mi hijo, que teníamos 2 balones de fútbol, uno nuevecito, muy redondito, que era el que usábamos para entrenar, para patear la bola. Y teníamos otro que tenía un huevo ahí, un huevo, ¿no? Ese que tenía el huevo lo teníamos, ¿de qué? De reserva ahí por si acaso, ¿no? Pues resulta que de un momento a otro el que se veía muy bonito, ¡pa! Explotó, estalló. Y entonces, ¿qué nos tocó agarrar? Al que tenía el huevo, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Tan tonto y tan sencillo ese ejemplo, que el hecho de que las cosas se vean fuertes, lindas, bonitas, no quiere decir que estén bien. Porque hay un dicho popular que dice que la procesión va ¿por dónde? Por dentro. Entonces, saque lo que tenga, saque, exprese lo que usted tenga. Si usted tiene algo contra alguien, dígaselo, no guarde eso ahí. Amén. Porque va a llegar el momento en que, ¿qué cosa? Va a estallar. Y cuando estalle, fatal, ¿no? Y parte de ese acumular cosas tiene que ver mucho cuando una persona está abatida. Un cansancio que no se saca, ¿no? Si usted se siente cansado, agobiado, tómese su tiempo, haga un alto en el camino, repose, medite, mire. Amén, hermanos. Estamos claros ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que el salmista le pedía a su alma, ¿no? Cuando el salmista dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿A quién está hablando? A él mismo. Porque acuérdense que nosotros somos tripartitos, ¿no? Tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, ¿y qué pasa?
Somos un alma, porque el alma es lo que nosotros somos. Ahí en el alma reposa nuestros sentimientos, pensamientos, nuestro intelecto, todo. Entonces cuando Él dice, ¿por qué te bates, alma mía? ¿A quién le está hablando? A Él mismo. Y cuando Él dice, espera en Jehová, ¿a quién le está diciendo? A Él mismo. Esperar en Jehová, hermanos, es mucho más que sentarse en un sillón a esperar, ¿no? Esperar en Dios es confiar en Él. Tener nuestra fe depositada en el autor y consumador de la fe. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Entonces, ¿se vale cansarse? Claro que sí. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo, antes de ponerse a conversar con la samaritana, ¿qué hizo? Se sentó en un pozo. ¿Por qué se sentó? Porque estaba cansado, ¿no? Amén. Dice, pastor, pero ahí la Biblia se contradice. ¿Por qué? Porque hay un pasaje por allá en el Antiguo Testamento que dice que Dios no se cansa. Entonces, ¿por qué Jesús se cansó? Bueno, ¿por qué se cansó Jesús? ¿Ah? 100% hombre, 100% Dios. ¿Cómo se llama eso? ¿La unión qué? ¿Cómo? Hipostática, la unión hipostática, 100% Dios, 100% hombre. ¿Quién se cansó en Jesús ahí? 100% hombre. ¿A quién le dio hambre cuando vino de ayunar 40 días? Jesús, 100% hombre. ¿Quién lloró cuando Lázaro murió? Pero que no fue porque Lázaro murió, sino al ver la incredulidad de la gente. ¿Quién lloró? Jesús, 100% hombre. Y parte también de su parte de Dios al ver esa incredulidad como tal, ¿no? Pero bueno, entonces cuando nosotros nos cansamos, hermanos, imagínense, cansó el Señor, no nos vamos a cansar nosotros, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, vea, ya que estamos hablando y nos metimos de lleno en este tema del cansancio, espero que no estén cansados. El cansancio, hermanos, tiene dos connotaciones también. Cuando usted diga, es que estoy cansado, eso hay que analizar cuál es la línea a la que se está yendo. Porque cansarse o el cansancio, por un lado, tiene que ver con fatigar, agotar, moler, rendir, desfallecer, extenuar. Esa es la parte de cansar que nosotros conocemos, ¿cierto? Pero hay otra parte, hermanos, que tiene que ver con cuando disminuye el interés en algo, cuando alguien se enfada, cuando alguien se harta de algo, cuando se aburre, cuando se fastidia, cuando incomoda. ¿Alguna has visto, por ejemplo, cuando alguien dice, estoy cansado de mi mujer? O sea, no es que esa persona mantenga cargando a la esposa toda hora, que diga, uy, estoy cansado de mi esposa. ¿Eh? No, ¿está cansado en qué sentido? Ya no la soporta. Amén, no la tolera, está aburrido. Ese es otro tipo de cansancio. Y a ese cansancio se refiere cuando dice que en los tiempos finales la gente no va a ¿qué? A soportar la sana doctrina. Es decir, se van a cansar de la sana doctrina, no porque no la puedan recibir, sino porque no la van a tolerar. Esa sana doctrina les va a incomodar, va a ser una piedra en el zapato, entonces se van a cansar de ella y la van a desechar. Amén, hermanos. Estamos claros ahí, ¿no? Entonces, estar en un estado de cansancio es muy peligroso. Estamos hablando de cansancio ¿qué? Espiritual, mental y todo eso, porque el cansancio físico, acuérdese, lo soluciona usted descansando, ¿no? Hay un personaje en la Biblia, hermanos, que menospreció una bendición tremenda de Dios por estar cansado. ¿Alguien se acuerda quién es? Esaú. ¿Por qué? ¿Qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura a Jacob. ¿Por qué la vendió? Por un plato de lentejas. ¿Y por qué lo hizo? Porque estaba, ¿qué cosa? Cansado, ¿no? Entonces, cuando uno está cansado, en un estado de abatimiento, uno puede tomar decisiones que después puede lamentar. Entonces, es mejor que ¿qué? Repose, deje que las aguas vuelvan a su sitio y medite en lo que va a decidir. Amén, hermanos. Y así como Esaú menospreció esa gran bendición de Dios, porque acuérdense que la primogenitura era algo muy preciado para los primogénitos, era un privilegio, la menospreció por estar cansado. Así, ¿cuántos cristianos y cuántos líderes no menosprecian lo que Dios ha puesto en sus manos? ¿Por qué? Por un agotamiento mal manejado. ¿O no ha visto usted historias, inclusive hasta de pastores, que se han suicidado, ¿no? Amén. Increíble eso, pero así es, ¿no? Y hay otra historia, hermanos, que le pasó a David, que eso está allá a los que les gusta buscar, no lo busquen, ¿no? Pero en 1 Samuel 17:7 habla de la historia de cuando David mató a Goliat. Y acuérdense que, y dice la palabra que Goliat tenía una espada que pesaba 600 ciclos, era una unidad de medida, ¿no? Imagínate, la espada de Goliat pesaba 600 ciclos y aún así David, ¿qué cosa? Le hizo frente, lo derribó y lo mató, ¿cierto?
Pero más adelante, en 2 de Samuel 21:15, no lo busque, nada más, yo quería buscar esa parte de 2 de Samuel 21:15, porque digamos que David se volvió a enfrentar a otro gigante, porque eso fue cuando volvieron otra vez, los gigantes volvieron a tomar, los filisteos volvieron a tomar, digamos como que ventaja, ¿no? Y entonces a David le tocó enfrentar a un gigante que tenía una espada que pesaba 300 ciclos, es decir, la mitad de lo que pesaba la de Goliat. Y resulta que este gigante casi mata a David. ¿Y saben por qué casi lo mata? Ligado al tema de hoy. Porque David se cansó. Se cansó. Y entonces tuvieron que venir los demás a ayudarle, ¿no? Entonces, hermanos, usted está cansado, insisto, trate eso, no conviva con eso, porque ese cansancio lo puede llevar a lamentables consecuencias como tal, ¿no? Entonces, ver las causas que nos pueden llevar a estar cansados son muchas, hermanos. Voy a decirles rápidamente algunas. El Señor nos recomienda en Mateo 11 que los que estén cargados y cansados, ¿qué cosa? Que vengamos a Él y Él nos hará descansar, amén. Entonces, usted se siente cansado, agotado, abatido, valdría la pregunta aquella de si realmente usted está trayendo sus cargas al Señor. Cuando digo trayendo sus cargas al Señor es si usted está caminando con Él. Porque el Señor no dice que Él te va a quitar las cargas, sino que Él dice que con Él la carga, ¿qué cosa? Es más ligera, pero que la hay. Amén. Entonces, usted está depositando en el Señor su confianza, su esperanza, su fe, sus cargas, digámoslo así. Ahora, si usted está en pecado, obviamente, como dice por allá Pablo también, que uno no puede caminar esta carrera si lleva semejante peso de pecado, ¿no? Hay que despojarse de eso. Y la mejor manera es permitir que la sangre de Cristo, ¿qué cosa? Te limpie, ¿no? Ahora, si usted ya está en los caminos del Señor y usted sigue cargado o cansado, pues primeramente vaya al Señor. Lo segundo, hermanos, alguna razón puede ser también, como dice Job 34:23, dice, no carga pues él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Entonces, habría que preguntarse, hermanos, si no estaremos nosotros llevando más carga de la que deberíamos llevar. Y alguna vez les conté también en todo este tiempo que hemos compartido, algo que yo vi cuando salí a caminar y me recosté a un árbol y comencé a ver unas hormigas ahí. ¿Me acuerdan que les conté esa historia? Que yo veía las hormigas, algunas hormigas que llevan sus hojitas, ¿no? Y van en fila, ¿cierto? Así. Y entonces me puse yo a mirar esas hormigas ahí porque en el trayecto que ellas llevaban había una parte que bajaba y volvía y subía, ¿no? Entonces las hormiguitas llevaban su hojita ahí, bajaban, subían y seguían. Bajaban, subían y seguían, ¿cierto? Hasta que yo veo una hormiga con una hoja tremenda, ¿no? Una hojaza más grande que ella, ¿no? Y entonces yo la veo y se metió ahí y no volvió a salir. ¿Y qué pasó? Ahora un paréntesis, era pastor, ¿usted tiene tiempo para todo eso? Esa es otra cosa. Entonces, ¿qué pasó con la hormiga? No volvió a salir. No podía seguir levantando esa hoja. ¿Por qué? Estaba llevando más peso ¿de qué? De lo que debería llevar, hermanos. ¿No será que usted está llevando más peso de lo que debería llevar? ¿Se está echando encima más responsabilidad de las que debería tener? Recuerde que Dios no nos va a pedir a nosotros ¿qué? Más allá de lo que podamos dar. Cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad. Entonces, ¿no será que el agotamiento que usted tiene puede ser que está asumiendo más cosas de las que debería tener? Ahora, hay el caso contrario también, ¿no? Que hay gente que no hace absolutamente nada y aún así se sienten agotados, pero eso ya es otra cosa. Ya cae en el ocio como tal. Pero bueno, el caso, hermanos, es que es bueno poner límites. Por eso en Gálatas dice la palabra que cada uno, ¿qué cosa? Tiene que llevar su propia carga, ¿no? Y eso también lo hablamos aquí. Que decíamos, pastor, pero ¿cómo que cada uno tiene que llevar su propia carga? Si más antesito de eso dice que los fuertes tienen que llevar las cargas de los débiles. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es esa contradicción? Ya lo hablamos aquí también. Que sabemos que hay cargas que son personales, que uno las tiene que llevar. Nadie las puede llevar por uno. Como es la salvación, la santidad, la responsabilidad económica de mi familia es una carga que yo tengo que llevar. Y no es porque yo sea una carga para mí, sino que es algo de lo que yo tengo que responder. Pero hay otras cargas que sí nos podemos apoyar, como es el dar un consejo, el exhortar, el animar. Económicamente también yo puedo ayudar a alguien. Entonces son diferentes tipos de cargas. Eso lo tenemos claro, pero hay que poner límites. Hay cargas que son individuales.
Cada uno las tiene que llevar. ¿No será que usted está llevando cargas que no debería llevar de otro? Y eso le pasa mucho a los padres de familia. Porque hay muchos padres de familia, sobre todo las madres, que se recargan de más viviendo la vida de los hijos. Llega un momento en que a los hijos hay que dejarlos vivir. Hay que guiarlos. Amén. Y si ellos tropiezan en el camino, hay que socorrerlos, está bien, pero no hay que vivir la vida de ellos, hay que enseñarles que ellos vivan su propia vida. Entonces por eso pasan cargadas y cuando lleguen a la presencia del Señor van a decir, Señor, yo me sacrifiqué por mis hijos. Y entonces el Señor le va a decir, pero es que yo no quería sacrificios, yo lo que quería era obediencia. Amén. Ninguna mamá dijo amén, pero bueno, está bien. Entonces, por ese lado, hermanos, y eso pasa a nivel personal y pasa a nivel ministerial también. Pastores, líderes, ustedes mismos, hay gente que se echa encima una cantidad de responsabilidades ministeriales en la iglesia, ¿no? Acuérdense, la iglesia es importante, pero hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay gente que hace muchas cosas por Dios y se olvida de Dios mismo. Hay gente que hace muchas cosas por la familia y se olvida de la familia misma. Entonces, no crea que porque está haciendo tantas cosas por Dios, Dios lo está viendo. Pastor, pero es que la palabra dice que todo lo que yo haga para Dios no es en vano, porque Él lo ve y Él recompensará, sí, pero lo que Él vea. Amén. Pero hay gente que hace demasiadas cosas por Dios y Dios ni cuenta se da. O si no, preguntémosle a aquellos que llegaron allá diciéndole, Señor, en tu nombre hice milagros, eché fuera demonios, no me perdía ni un culto, en tu nombre. Y el Señor le va a decir, pero yo no te conozco. Amén. Por eso es importante el orden, porque el Señor dijo, yo los he llamado a ustedes, ¿para qué? Para que primero estén conmigo y después hagan todo lo demás que tienen que hacer, pero ese es el orden. Primero estén conmigo, es decir, conózcanme y dejen que yo los conozca. Por eso es que el Señor le dijo a María, María, tú escogiste la mejor parte. No es que lo que Marta no sirviera, sí, lo de Marta era importante, pero no era la mejor parte. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Seguimos haciendo el repaso. No, pero estamos hablando del cansancio como tal, ¿no? Entonces, hermanos, es importante eso, porque no es lo mismo cuando uno está cansado o que siente que las fuerzas le faltan estando fuera del reino de Dios que estando dentro del reino de Dios. No es lo mismo. De hecho, la Biblia menciona un ejemplo. ¿Acuerdan que alguna vez lo hablamos aquí también de los valientes de Babilonia? ¿Acuerdan? Acuérdate que Babilonia en la Biblia representa todo lo que no es de Dios, ¿cierto que no? Y entonces hablaba de unos valientes de Babilonia, es decir, unos valientes que no eran de Dios. Y esos valientes tenían 3 características rápidamente. Dice, los valientes de Babilonia, ojo a esas características, los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas y se volvieron como mujeres. Ahora usted dirá, pastor, eso me pareció muy machista. ¿Cómo así que se volvieron como mujeres? También lo explicamos aquí en algún tiempo a qué se refería la palabra con eso, ¿cierto? Que en aquel tiempo, ¿cuál era la función de los hombres? Ir a pelear, ir a guerrear. Y las mujeres, para que las mujeres quedaran ¿dónde? En casita, cuidando las cosas, porque era parte de la cultura, ¿ven? Pero estos, en vez de pelear, porque eran cobardes, se quedaron sin fuerzas, dejaron de pelear y entonces fueron ¿a qué? A encerrarse en sus fortalezas. ¿Cómo qué? Como mujeres. No es por menospreciar a las mujeres. Entonces, esa es la característica de los que pelean fuera del reino de Dios. En cualquier momento se quedan sin ¿qué? Sin fuerzas. Amén. Pero si uno está dentro del reino de Dios, ¿qué es lo que dice el Señor? Que los que esperamos en Él, ¿qué cosa? Nuevas fuerzas vamos a tener. Amén. Y no solamente vamos a tener nuevas fuerzas, sino que vamos a levantar ¿qué cosa? Alas como de águila. Amén. Que también lo explicamos aquí. ¿Acuerdan lo que es levantar alas como águila? Que lo explico rápidamente, que los animales cuando viene una tormenta, ellos saben que viene una tormenta, entonces ¿qué hacen los animales? Van a buscar escondite, amén. Las águilas no, las águilas cuando viene una tormenta van al encuentro de ella y cuando la topan, ¿qué pasa? Levantan alas y se ponen por encima de la tormenta para pasarla, amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que este sistema nos enseña a nosotros, hermanos, que no, es que después de la tormenta viene la calma. No, así no es. ¿Qué me enseña la palabra? Dice el Señor, yo soy la paz en medio de la tormenta. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Todo eso lo hemos visto aquí. ¿Amén o no? Entonces, una cosa es fuera del reino de Dios, otra cosa es
dentro del reino de Dios, porque además también dice la palabra en el Salmo 92:10, que el Señor va a aumentar mis fuerzas como ¿quién? Como las del búfalo, que alguna vez lo vimos aquí también. Porque el búfalo, ¿por qué el Señor nos compara con el búfalo? El búfalo es un animal que entre más abatido está, más acorralado está, más perseguido está, más fuerza saca. Así tenemos que ser. Amén. Ahora se dice pastor, pero ¿de qué está hablando al bien? Estamos hablando del cansancio. Entonces estamos hablando de que realmente una cosa es cuando uno cae en un estado de abatimiento, es decir, de cansancio fuera del reino de Dios que dentro del reino de Dios. Y hay un pasaje, hermanos, que quería leerse lo que está en Jueces capítulo 8:4. No lo busquen, nada más óigalo, que eso habla de la historia de Gedeón. Acuérdense que Gedeón, hermanos, Dios llamó a Gedeón para que fuera a destruir ¿a quién? A combatir a los madianitas, ¿cierto que sí? Y que entonces él se iba a llevar un ejército de yo no sé cuántos miles, y el Señor le dijo, no hombre, son muchos, ¿acuerdan? Y que entonces le dijo, escoge los mejores, ¿qué? 300, ¿se acuerdan? Y él dijo, ¿y cómo los escojo? Entonces le dio las instrucciones ahí, que los que vengan a tomar agua, de tal forma, esos son. ¿Se acuerdan de toda esa historia, no? Entonces dice que él andaba persiguiendo pues a unos reyes de Madián, y dice, Jueces 8:4 dice, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. O sea, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Vino Gedeón con sus 300 hombres que venían como cansados, pero aunque venían cansados, ¿qué estaban haciendo? Persiguiendo, amén. Ahí viene, hay un dicho que uno le dice, a uno a veces le preguntan algo y le dicen, ¿qué? ¿Cómo va todo? Y uno dice, en la lucha. ¿Cierto que sí? ¿O no? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Cuando uno le preguntan algo, ¿y qué? Es como que a mí me dijeran, ¿y qué, pastor? ¿Cómo va la iglesia? En la lucha. O sea, eso no sería una respuesta como muy alentadora, ¿cierto? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? No, ya vieras que estoy que tiro la toalla, pero ahí voy. No, entonces, este ejército, ¿qué pasa? Iban cansados, pero ¿qué cosa? Seguían persiguiendo. Amén. Entonces, a nivel de nosotros, hermanos, agotamiento lo hay, es inevitable. Pero el problema no es que estemos agotados, de que estemos cansados. ¿El problema cuál es? Que como los valientes de Babilonia dejemos de ¿qué? De pelear, ¿no? Dejemos de pelear. Ese es el problema. No, estoy cansado, pero ¿qué? Sigo en la pelea, ¿no? Sigo en la lucha. O sea, ahí voy, esforzándome, perseverando, manteniéndome firme. ¿Y por qué? ¿Y por qué no echas para atrás? No, hombre, como diría uno, Dios guarde. ¿Por qué dirían aquí? Porque los que retroceden, ¿qué cosa? No agradan a Dios. Dios no se agrada de eso. Amén, hermanos, ¿o no? Estamos claros, ¿no? Entonces, hermanos, dentro de todos esos consejos que están ahí, ahora sí, después de esta pequeña introducción, ahí dijo amén, llegamos a lo que Pablo le dijo a la iglesia. ¿Qué le dijo? Le dijo, vea, no se cansen, pues. Y usó esa palabra, pues, ¿no? Esa palabra, pues, es un conector, ¿no? Que en Colombia la usa mucho en Medellín, ¿no? Y dice, ay María, pues. O el pues lo usa uno mucho, ¿no? Y entonces, ¿para dónde vas a ir? Pues. Entonces, es como un conector, ¿no? Porque él está diciendo, vea, no nos cansemos, pues. Porque ese pues es una palabra que tiene una connotación de como consecuencia de algo. ¿Y por qué? ¿Y por qué le dice él, no nos cansemos, pues? Porque eso está ligado a todo lo que les decía anteriormente él. En el capítulo 6, bueno, les hago un esbozo muy rápido de Gálatas. ¿Se acuerdan que Gálatas fue una carta que Pablo escribió a la iglesia de Galacia? Muy preocupado, muy dolido, muy enojado, porque la iglesia se había salido del canasto. Amén. Por eso es que él le dice ahí en el capítulo 1, le dice, hey, pero es que estoy asombrado de ustedes, pero no asombrado positivamente, sino con ese asombro como de decepción, ¿no? Estoy asombrado de qué tan rápido se dejaron, ¿qué cosa? Persuadir o se dejaron seducir de otro evangelio. Pero ¿qué les pasó a ustedes? Ese no fue el Cristo que les presentamos. ¿Qué les pasó? ¿Quién les estorbó si ustedes iban corriendo bien? Si ustedes empezaron en el espíritu y resulta que ahora van a terminar en la carne. ¿Qué les pasó, mis chiquitos? Bueno, no dijo así tampoco. Y entonces en los primeros 3 capítulos comienza a decirles eso, ¿no? ¿Qué les pasó a ustedes? O sea, pues ustedes están corriendo bien. Ya en el capítulo 4 comienza a darles herramientas a ellos de lo que ellos son para que ellos
afirmen exactamente lo que son. Les dice, vea, pero si ustedes ya salieron de esclavitud, ¿para qué van a volver allá? O sea, hemos avanzado mucho con ustedes. Y entonces viene algo de Pablo aquí, que uno como líder, como pastor o como sea, puede tender a hacerse esa pregunta, hermanos. Pablo les dice a ellos, ojo lo que Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, le dice en el capítulo 4, versículo 8, le dice, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, le está diciendo a la iglesia, ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice él. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Entonces dice en el versículo 11, dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Wow. ¿Me entienden, hermanos? Vean, esto de las cosas del Señor, uno puede tener la tendencia a creer que es en vano lo que uno haga por los demás. ¿Por qué? Porque uno esperaría ver qué cosa, producto, ¿no? El fruto de lo que uno está haciendo, ¿no? Porque en lo humano siempre nosotros buscamos eso, resultados, ¿cierto? Reconocimiento, que se nos reconozca, que se nos agradezca. Por eso el Señor, que todas se la sabe, Él dice, vea, para que ustedes no se desanimen, como Pablo, que no se desanimó, pero él decía, porque él no dijo, trabajé en vano, él me dice, me temo, hermanos, que haya trabajado en vano. Es decir, que todo lo que hicimos aquí no haya servido para nada. Pero no, al final no, él después obviamente vuelve y los anima, ¿no? Pero entonces, hermanos, para evitarse eso, el Señor siempre dice, vea, para que te evites eso, todo lo que hagas, hazlo como para mí. No lo hagas como para la gente, hazlo como para mí. Y ahí la recompensa está asegurada. Entonces no te desanimes. Por eso en el capítulo 4 les dice, ¿para qué van a volver allá? Y en el capítulo 5 les da a ellos, digamos, la manera en la que ellos deberían hacer visible ese cambio, ¿no? Cuando habla de las obras de la carne y habla del fruto del Espíritu, ¿cierto? Entonces, dentro de todas esas recomendaciones que les da en el capítulo 6, que les dice, hermanos, vea, lleven las cargas unos de los otros, y todo lo que hemos hablado aquí, él llega al versículo que leímos, que es Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos pues. ¿No nos cansemos pues de qué? De todo lo que ya les dije en el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Y parte del 6, ¿no? No nos cansemos pues, hermanos, de hacer el bien. Porque dice, porque a su tiempo, ¿qué? Segaremos, ¿cierto? A su tiempo segaremos. ¿Segaremos qué? ¿Qué creen ustedes? Sí, segar es recoger la cosecha, pero ¿segar qué? ¿Cuál cosecha? ¿Qué es lo que vamos a segar? Fuerzas también, pero él mismo lo está diciendo ahí. ¿Cómo hago yo para saber segar qué? ¿Qué tengo que hacer? Ojo lo que él está diciendo. Le dice a la gente, oye, estoy sudando que bien. No nos cansemos, pues, dice, de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, es decir, si no nos cansamos, si no nos desanimamos. Pero ¿qué es lo que vamos a segar? ¿Ah? Bueno, dice que el bien. Bueno, hermano, ¿sabe cuál es la solución a eso? Pues váyase un versículo más para atrás. En el versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, ¿qué pasa? De la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. ¿Qué es lo que vamos a segar a su tiempo? Vida eterna. Vida eterna, hermano. Y entonces, ahora usted dirá, y si le quedó la duda, pues, vea, él dice, el que siembra para la carne, pues de la carne recoge. Amén. Y el que siembra para el espíritu, recoge vida eterna. ¿Qué es lo que uno siembra, hermanos? ¿Qué es lo que uno siembra en lo natural? ¿Qué es lo que uno siembra? Semillas. Porque uno quiere recoger, ¿qué cosa? Frutos. Amén. Entonces ahí mismo está. En 5:19, él habla de lo que si uno siembra para la carne, ¿qué es lo que uno recoge? Las obras de la carne, que se mencionan ahí. Amén, hermanos. Que dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. ¿Siembras para la carne? Recoges para la carne. Usted le dice, hay que sembrar para el espíritu. Y si no siembra para el espíritu, ¿qué recoge? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y por qué esas cosas le garantizan a uno la vida eterna? ¿Por qué? Ahí lo dice. Porque contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley.
O sea, ¿me entiende? Si yo no hago nada que transgreda la ley, ¿de qué me voy a preocupar? De nada. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, hermanos. Ahora, ¿por qué Dios, por medio de Pablo, nos insiste a la iglesia, a todos, que no nos cansemos? ¿Por qué? O sea, si yo le dijera a Jorgito, pues, para callarlo un ratito, yo le dije a Jorgito, Jorgito, no te canses. Jorgito, no te canses. Jorgito, no te canses. Ahora se dirá, pastor, ¿y por qué le dice tanto a Jorgito que no se canse? ¿Por qué? Porque yo sé que él tiende a cansarse. ¿Me entiende? ¿Por qué el Señor insiste tanto que no nos cansemos, que no desmayemos, que no desfallezcamos, levántate, que no temamos? ¿Por qué el Señor insiste tanto en eso? Porque ¿quién nos conoce a nosotros más que el mismo que nos ha creado? Que sabe que nosotros tendemos a ¿qué? A cansarnos. ¿Cansarnos cuándo? Cuando no vemos el resultado. Amén. Por eso es que las cosas de Dios es una cuestión de ¿qué? De fe, porque no se trata de yo ver las cosas, sino de tener convicción de lo que no veo. Amén, hermanos. Es una cuestión de fe. ¿Estamos claros o no? Amén o no. Nadie dijo nada. Entonces, hermanos, recuerde, no desmayar es lo mismo que no cansarse, es perseverar, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es vida eterna, si es que no desmayamos, si no desfallamos. Ahora, no desmayar es lo mismo que ¿qué? Perseverar, ¿cierto? Perseverar, ¿no? O sea, y ahí entramos a otra palabra que es perseverar. O sea, la perseverancia, hermano, es algo clave en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice. ¿Quiénes son los que se van a salvar? Los que perseveren hasta el fin, ¿no? ¿Y qué es perseverar? Bueno, pues obviamente, acuérdate que perseverar tiene que ver con alcanzar, con continuar sin desviarse, adherirse, agarrarse bien. Todo eso tiene que ver con perseverar. Y un ejemplo claro de perseverancia es Pablo, ¿no? Pablo fue una persona que perseveró. Y la clave de Pablo está basada en 3 principios claves de por qué él era una persona que perseveraba tanto. Y primero, él tenía un objetivo claro. Amén. Él tenía un objetivo claro. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Prosigo en la meta que es, supremo llamamiento que es, en Cristo Jesús. Tenía claro. Entonces, hermano, vea, para que nosotros perseveremos, ¿qué es lo primero que tenemos que tener? Un objetivo claro. Tenemos que tener un objetivo claro. O sea, tiene que haber una razón por la cual nosotros estamos haciendo lo que hacemos, que lo hemos hablado también muchas veces aquí. ¿Cuál es el objetivo nuestro? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? La vida eterna. El fin de la fe es la vida eterna. Entonces, Pablo tenía un objetivo claro. Primero. Segundo, Pablo sentía que él tenía ¿qué? Una deuda con la gente. Él decía, es que yo soy deudor. Es que lo que yo recibí no es mío. O sea, a mí me lo dieron por gracia. Entonces, ¿qué cosa? Yo tengo que darlo por gracia. Entonces, no me puedo quedar con esto que yo recibí. Yo lo tengo que dar. Amén, hermanos. Y entonces eso lo llevaba ¿a qué? A no ser insensible con la gente, a caminar con ellos, a preocuparse. ¿Me entiende? Clave de Pablo. Y lo tercero de Pablo, ¿sabe cuál es la otra? Que él sabía plenamente lo que podía pasar si no perseveraba. Él sabía. Él sabía que hay 2 caminos, una eternidad con Dios y sabía que hay una eternidad sin Dios. Lo tenía claro, lo creía. Entonces no se arriesgaba. Por eso es que él cuidaba mucho su salvación. Él decía, yo no creo haberlo alcanzado todo todavía, yo tengo que seguir luchando. ¿Por qué? Porque si me descuido, no me vaya a pasar que habiendo salvado a otros o habiendo encarrilado a otros, me vaya yo a ¿qué? A perder, vaya yo a ser descalificado. No, no puede ser. Yo tengo que preocuparme por la gente sin descuidarme a mí. Lo tenía claro, Pablo. Amén, hermanos. Entonces, esto de perseverar es clave, porque, bueno, hay un dicho que dice que el que persevera alcanza, ¿cierto? Y ya nosotros sabemos que estamos hablando de la vida eterna como tal. ¿Y en qué hay que perseverar? Pues en muchas cosas que ustedes conocen, obviamente hay que perseverar en la oración. Recuerden que así como el oxígeno es clave para que nosotros vivamos, la oración es clave para que nosotros nos mantengamos vivos espiritualmente. Ese es el oxígeno nuestro. Hay que perseverar en la oración, hay que perseverar en la palabra, mantenernos firmes en ella. En la congregación, hermanos, la comunión unos con otros, hay que perseverar en eso, en la doctrina, en congregarnos, en que hagamos lo bueno, hagamos el bien, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Y en línea a esto de perseverar, ya para ir cerrando, hermano,
Eso es como cuando uno va en el avión y le dice, hemos iniciado el descenso. Hemos iniciado el descenso, ¿cierto? Decía, uy, pastor, pero cuando los aviones dicen que ha iniciado el descenso, aterrizan como a la hora. No me diga eso. Está bien. No, tampoco. El descenso es más bajito. Amén, hermanos. Entonces, nada más quería decirles algunos consejos de mismo Pablo para que nosotros podamos mantenernos en perseverancia. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto de perseverar? Porque empezamos hablando del cansancio, ¿cierto? Y si hay algo que a uno lo lleva el cansancio, ¿es a qué? A claudicar, a rendirse, a dejar todo tirado, ¿no? A cortar el proceso, lo cual Dios eso no es lo que Dios espera de nosotros. Dios lo que espera es que nosotros sigamos, ¿qué? Perseverando, ¿no? Nos mantengamos firmes, sujetados a Él. Entonces, consejo de Pablo siempre nos dice en Hebreos 12:1, dice, por tanto nosotros también, hermanos, teniendo en derredor nuestro tan nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Es una carrera de resistencia, hay que correrla ¿con qué? Con paciencia, dosificar las fuerzas, medirnos. Dice, puesto los ojos en Jesús. Amén. Puesto los ojos en Jesús. Entonces, primer consejo de Pablo es, hermanos, no quite la mirada del Señor. Ahora, no vaya a ser como la gente que a veces va a unas iglesias y le dice, uy, pero ese pastor es un ladrón. Yo no sé si sea ladrón o no, porque yo tengo la mirada ¿qué? Puesta en Cristo. No, o sea, hay que tener la mirada puesta en Cristo, sí, pero no olvide lo que le rodea aquí. Hay que ser atalayas. Amén. El Señor nos ha mandado ¿a qué? A ser vigilantes también. ¿Me entiende? Pero sí hay que tener la mirada puesta en Cristo. Pedro caminó sobre las aguas mientras tuvo su mirada puesta en Cristo. Cuando él quitó la mirada del Señor y se ubicó en su entorno, se llenó de miedo, de desesperación, y entonces ¿qué cosa? Se hundió. Amén. Entonces, no quite la mirada del Señor. Amén, hermanos. Y lo otro que nos puede ayudar mucho para mantenernos firmes, hermanos, es que, ¿a dónde iremos? Si no estamos en el Señor, ¿a dónde vamos a ir? Amén. ¿A dónde? ¿Qué le contestó Pedro al Señor? Solo tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Yo no puedo tener eso en ningún otro, entonces mantenerme firme. Y entonces el Señor le dice, bueno, tú te quieres mantener en mí, entonces te aseguro que yo me mantendré en ti. Si tú permaneces en mí, yo me mantengo en ti. Amén, hermanos. Entonces, nada más termino con esto, ya llevamos 11 añitos. ¿Cuánto más estaremos? ¿Depende de qué? ¿Depende de qué? De la perseverancia, hermanos. Depende de qué tanto perseveremos. Depende de qué tanto nos mantengamos firmes. Acuerde que esta carrera, que es la carrera del Señor, no la gana el que más bulla haga. Amén. No la gana el que más prometa. No la gana ese. ¿La gana quién? El que persevere en obediencia a la palabra del Señor. Acuerde que el amor de Dios es condicional, ¿no? Entonces, usted quiere triunfar en las cosas de Dios y en las cosas personales, tiene que perseverar, tiene que mantenerse. Amén. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, recuerde nada más el orden. Quería que usted lo mantuviera. Rescatados de esclavitud, hechos siervos de Dios, fruto de la santificación y como premio, la vida eterna, ¿no? ¿En cuál de esas 4 etapas está? ¿En cuál está usted? Dice, pastor, ni siquiera he arrancado la primera. Arránquela, porque nunca va a llegar al final si no arranca. Pastor, estoy en esa etapa de ser siervo del Señor, de hacerme siervo de Él, de servir en algo, ¿no? Recuerda que servir al cuerpo del Señor no solamente es en la iglesia, predicando, los ministerios que tenemos. Usted sirve con su testimonio, ¿no? Predique a todo tiempo y fuera de tiempo, y si es necesario, ¿qué cosa? Hable, es decir, predique con su testimonio. Pero conviértase, decídase, que es algo que hemos compartido aquí mucho. Tome la decisión de convertirse en un ¿qué? Colaborador de Dios. ¿Acuerda que lo hablamos aquí? ¿Colaborador en qué, pastor? En el gran objetivo que el Señor tiene, que se basa en 2 pilares. ¿Cuáles? Primero, que nadie se pierda. Y segundo, que la gente lo conozca. Colaboradores de Dios ahí, hermanos. Nosotros llevamos 11 años haciendo lo que ha estado a nuestro alcance. Amén. Pastor, ¿y no cree que podía haber hecho más? Claro que podríamos haber hecho más. Y creo que de aquí en adelante podemos hacer más. Pero depende de qué? De que decidamos hacerlo. Amén. Porque de parte de Dios no hay ningún problema.
Amén, hermanos. Entonces los espero para el aniversario número 12 dentro de un año y vamos a hacer un balance muy parecido a este. Pues de pie, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de hacer este recorrido. Mucho calor que está haciendo, pero bueno, es parte de mantenernos firmes. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por esta linda oportunidad que hemos tenido de tal vez hacer una remembranza de muchas cosas que hemos tocado, que hemos meditado aquí. Siempre queda, digamos, la inquietud en el corazón de uno de decir, bueno, esperamos de verdad en el corazón que esa semilla haya caído en buena tierra durante todo este tiempo, que esté ahí, y si todavía no es visible, que tal vez en lo que no vemos esté ahí trabajando, ¿no? Recuerde que hay muchas cosas que nosotros, pues obviamente en nuestra limitación no podemos ver, pero delante de los ojos de Dios todos estamos totalmente desnudos delante de Él, ¿no? Pero anhelamos en nuestro corazón de que lo que hemos realizado durante todos estos años, pues, sea valorado como tal, ¿no? No nos olvidemos de orar unos por otros, fortalecernos unos por otros, como hablábamos hace 8 días, pulirnos unos con otros como piedras vivas, ¿no? Oren unos por otros, oren por sus pastores. Me dijo amén, pero bueno. Oren por sus pastores también. No crea que no. A veces en las congregaciones siempre se cree que son los pastores los que tienen que orar por la gente. Está bien, pero también es una reciprocidad, es una relación recíproca, ¿no? Como miembros de un mismo cuerpo. Así es que te damos gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido. Y si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar o ahí en el video, que usted hoy entendió que está cansado o cansada, sí, pero que ese cansancio no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Simplemente es un cansancio de una vida apartada de Él, fruto del pecado, de que te lastimen, de estar lastimando, de que te mientas, de estar mintiendo, de ser una persona que no vive su vida, sino que la sobrevive. Esa no es la idea. Es tiempo de salvación. Es tiempo de que usted marque un antes y un después en su relación con Cristo y que usted pueda entrar ahí y usted sea rescatado de esclavitud. Pero eso es una decisión personal que usted debe tomar. Y si es el caso suyo, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro de que el cansancio que yo sufro, el cansancio, el agotamiento, el abatimiento, no tiene nada que ver ni contigo ni con las demás personas, tiene que ver conmigo, con una decisión que debo tomar, de romper ese yugo de esclavitud, Señor, pero solamente lo puede romper una decisión que yo tome. Yo sé que de parte tuya vendrá el soporte, el acompañamiento, Señor. Pero yo soy el que tiene que tomar la decisión y hoy decido, Señor, clamar por tu preciosa sangre para que me limpie de todo pecado, arrepentido, arrepentida como nunca antes. Yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, quiero servirte, quiero amarte, Señor. Quiero ser un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle. No es fácil, recuerde lo que vimos ahorita. Venir a los pies de Cristo no es fácil, pero tampoco es lo más difícil. Lo más difícil es, una vez venir a los pies de Él, mantenerse, perseverar. Y para eso, usted tiene muchas oportunidades, tiene la palabra está al alcance de tu mano. Lo primero que tienes que hacer, conoce al Señor por medio de tu palabra, busque una iglesia sana donde se predique la palabra del Señor para que usted pueda ser instruido. Y si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 de Cartago, estamos costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, nos reunimos aquí todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957, mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le puedo apoyar. Y recuerde que hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad, de 8 a 9.
Usted se puede conectar por la radio normal o puede entrar en urbano106.com, radio en vivo, y ahí puede hasta chatear con nosotros. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.